Aprovechando un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín, queremos evocar la obra que Bartolomé Mitre realizó sobre el Libertador a través de la biografía, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, escrita en 1869 y publicada en el año 1887. Mitre formó parte de un elenco de hombres que tomaba la literatura, el periodismo y la historia como parte de la acción política. Había sido director de periódicos en Chile durante su etapa del exilio en el rosismo, y cuando regresó al país, después de Caseros, participó en periódicos como Los Debates, El Nacional y La Nación Argentina. Para analizar la biografía de Mitre sobre San Martín, nosotros proponemos hacerlo desde tres variables. La primera es una de época o de contexto. La segunda tiene que ver con los condimentos políticos, los condicionantes políticos que existían en el momento cuando Mitre escribió la biografía. Y por último, una faceta más personal de Mitre y de una autopercepción de Mitre como una persona vinculada a la república, al republicanismo y a la democracia. Entonces, nosotros planteamos que en este primer punto, entonces, del contexto o del clima de época, entendemos que los historiadores y la historia, y también la literatura, fueron centrales para moldear los cánones de una narrativa nacional en todo el mundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en paralelo con la construcción de los estados nacionales, ¿no? En este sentido, nosotros encontramos bastantes similitudes en muchos lugares. Esta etapa, este periodo, esta generación de escritores y de historiadores fueron ampliamente influenciados por François Guizot. Ahora vamos a referirnos a él. Y sobre todo la idea de que la historia o de que los nuevos libros de historia que empezaban a surgir en esta etapa tenían que basarse rigurosamente en fuentes documentales, ¿no? Esta también es una particularidad muy importante. Quizá por eso también Mitre fue un gran acopiador de archivos, de libros, de periódicos, de mapas, de documentos, de monedas y medallas. En términos políticos estrictamente de lo que está pasando en el país cuando Mitre emprende estas obras historiográficas muy grandes, tenemos que decir que ya es post-Caseros y ya se ha redactado la Constitución en 1853, se produce la decisión entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación. Mitre ya a mediados de los 50 ya es presidente de la legislatura bonaerense, tiene su proyecto político, que está enfrentado quizá a otras facciones de las políticas bonaerenses, por ejemplo Adolfo Alsina y Aristóbulo del Valle, el autonomismo bonaerense. Él ahí emprende una obra que no solo es política, que emprende todo lo que es periodismo, literatura y las obras historiográficas con la biografía de Belgrano, que se publica en 1857. Hay que sumarle la biografía de San Martín, que él escribe después de que es presidente en 1862 al 68, la biografía se escribe en el 69 y en el 70 funda el diario La Nación. O sea, estas acciones no están desconectadas de la política y de su proyecto, que es un proyecto federal, liberal, pero con una fuerte hegemonía del Estado de Buenos Aires. La última parte de este análisis pequeño sobre la biografía tiene que ver sobre su faceta personal, ¿no? Cómo entiende Mitre la figura de San Martín, cómo la propone para la historia nacional y cómo se propone él mismo al mismo tiempo que está escribiendo esta novela y cómo quiere que perdure su memoria, ¿no? Como diría Natalio Botana, si bien San Martín nació biológicamente en 1776 en Yapeyú, Corrientes, su nacimiento como figura historiográfica es en 1887 con la publicación de la biografía de San Martín de Mitre, ¿no? En ese sentido, podemos decir que Mitre busca afirmar por lo menos dos aspectos de la figura de San Martín. La primera es San Martín como constructor de la nacionalidad argentina,
como una figura muy importante para la nacionalidad argentina, fundante de la nacionalidad argentina. Y la segunda es resaltar sus virtudes, la virtud republicana de San Martín y del otro gran prócer, del otro gran padre de la nacionalidad argentina, que vendría a ser Belgrano, ¿no? Ellos dos encarnan entonces la virtud republicana que es necesaria construir y que es necesaria mantener justamente en el momento que Mitre está escribiendo estas obras, ¿no? En ese sentido, podríamos afirmar que si bien San Martín tuvo acciones determinantes para la independencia argentina de Chile y de Perú, sin embargo no pudo llegar a completar su obra, su obra política, no pudo culminar con la construcción de la República en América. Esa obra le va a ser legada a las generaciones posteriores, a otro grupo de personas, de las cuales Mitre quiere ser parte, ¿no? Y en ese sentido hay, por qué no decirlo, una idea, un grupo al que Mitre quiere pertenecer, o quiere emularse, que vendría a ser figuras parecidas a la de Emilio Castelar en España o Garibaldi, ¿no? ¿Por qué decimos que San Martín ha mostrado una virtud republicana? Porque la virtud republicana encarna ciertos rasgos, ¿no? El primer rasgo es la idea de no estar apegado a los cargos públicos, ¿no? Que el cargo público, en todo caso, es una obligación de la figura, pero uno no tiene que vivir de él. El otro rasgo es la austeridad material, ¿no? O sea, hay que ser materialmente austero. Y el último, quizá el más importante, es que uno actúa en función de un proyecto que lo va a trascender vitalmente, digamos, ¿no? En ese sentido, San Martín encarna ese fenómeno de la virtud republicana. Por otro lado, son los mismos rasgos que Mitre está impulsando para su acción política, ¿no? Es lo que propone Mitre, ¿no? Nosotros elegimos un fragmento de la biografía de San Martín escrita por Mitre, que es muy extensa, tiene varios tomos, depende de la edición que busquemos, pero hay un fragmento en donde a nosotros nos gusta colocar el ojo. ¿Por qué? Porque es un fragmento en donde Mitre relata el encuentro entre San Martín y Belgrano, haciendo una especie de síntesis de lo que nosotros estamos queriendo exponer acá en este video. Dice así el fragmento: animados de estos generosos sentimientos, se dieron por la vez primera en Yatasto el abrazo histórico de hermanos de armas, el vencedor de Tucumán y Salta, recientemente derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y el futuro vencedor de Chacabuco y Maipú, libertador de Chile y el Perú, que por entonces solo podía ostentar el modesto laurel de San Lorenzo. San Martín se presentó a Belgrano pidiéndole órdenes como su subordinado. Belgrano le recibió como al Salvador, al maestro, y debió ver en él a su sucesor. Empero, a aquel le repugnaba asumir el mando en jefe, humillando a un general ilustre en la desgracia, y ni aún quiso ocupar el puesto de mayor general para que había sido nombrado ostensiblemente, lastimando a los jefes fundadores de aquel glorioso y desgraciado ejército, y así lo manifestó al gobierno. ¿Nosotros qué queremos decir con esto? Este encuentro entre San Martín y Belgrano, que no se conocían hasta ese momento personalmente, un poco narrado, un poco también, ¿por qué no?, dentro de las tramas de la novelística, pero no despojado de las fuentes y del riguroso archivo. Mitre está queriendo mostrar algo ahí, ¿no? Está queriendo mostrar que estas dos grandes figuras, los padres de la nación, no perseguían los cargos, sino que buscaban un bien, una obra superior, la obra de la independencia y de la nacionalidad, ¿no? Y que por sobre todas las cosas había entre sí mucho respeto, mucha admiración por la obra que estaban llevando adelante. La nieta de José de San Martín entregó a Mitre las cartas y los documentos con las que él después hace las biografías y sus estudios sobre las independencias argentina y sudamericana. Estos documentos todavía están en el museo, custodiados por el museo, y hace una labor de divulgación muy importante, y puede consultarse el catálogo de lo que hay en el museo a través de la página web. Bueno, espero que este video les haya resultado interesante, y los animamos a seguir investigando, conociendo y visitando el museo para observar y apreciar las colecciones que tiene.